bien, pues bienvenidos a esta clase de los maestros en los 5 ministerios. Vamos a continuar con lo que estuvimos aprendiendo la semana pasada y pues vamos a orar y poner todo esto en manos de Dios. Padre, te damos gracias porque una vez más tú nos permites este privilegio, Señor, de seguir aprendiendo más de ti, a servirte con excelencia, para servirte, Señor, de acuerdo a tus planes, a tus propósitos, para levantar una iglesia en una madurez a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, Señor, para que caminemos en unidad, para que caminemos en una fe, en un solo entendimiento, Señor, y que ya no seamos como niños fluctuantes, Señor, de aquí para allá, llevados de doctrina en doctrina, Señor, sino estar firmes en la convicción de cuál es tu plan para tu reino en nuestras vidas. Padre, bendice este tiempo, me despojo de mí mismo, Señor, para que seas tú el que hables y también, Señor, que los dones que hay en mis hermanos fluyan con poder en tu gracia, Señor, para que seamos edificados en ti, guiados, dirigidos por ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya que estábamos conectados, apaguen su micro un ratito. Vamos a hacer un pequeño repaso de la semana pasada, así rápido, porque no voy a repetir lo mismo, solamente lo pueden ver ya luego en el video de la semana pasada, pero rápidamente hablamos de los tiempos de Dios, de entender la Biblia, entender la palabra de Dios, que nosotros estemos ordenados. Hay un orden en nosotros en lo que es la palabra de Dios, para poder movernos en la palabra, en la Biblia, y poder encontrar las respuestas que necesitamos. Y para eso es importante entender la Biblia en los diferentes tiempos de Dios, los tiempos kairos de Dios, los tiempos de cumplimientos más importantes en la humanidad, para que sepamos qué le correspondió vivir a ciertas personas y qué nos corresponde vivir a nosotros hoy y lo que van a vivir otras personas que quizás nosotros no vivamos esos finales. Posible sí, posible no, pero tenemos que estar preparados y entendidos en los tiempos de Dios. Es muy importante entender esos tiempos de los cumplimientos. ¿Por qué? Porque cada una de esas etapas que vimos, y analizamos 7 etapas importantes en la Biblia, cada una de esas etapas, Dios se regía con diferentes leyes, ¿sí? Por eso es que la ley de una etapa no es la misma para otra etapa, por lo tanto no podemos nosotros mezclarnos. La realidad es que ellos vivieron porque estaban bajo otras leyes de Dios, ¿sí? Adán y Eva, en la creación antes de la caída, vivían otra ley, leyes diferentes a las que se vivieron cuando después de la caída. O sea, lo que quiero decir es que esas leyes de Dios no era más que la manera en que Dios se relaciona con el ser humano, ¿sí? Son leyes para relacionarse Dios con el ser humano, y esa forma de relación de Dios con el ser humano ha ido cambiando y va a cambiar. ¿Mm? Ya cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, a la vida, a la eternidad, vamos a vivir otra relación con Dios completamente muy diferente a todo lo que este mundo ha vivido. Otras realidades, otra forma de vida, ¿no? Entonces, y cuando el mundo no estaba sin ley, pues también Dios se relacionaba conforme a ese momento en donde no había una ley escrita, pero siempre ha habido una ley de Dios, de la santidad de Dios, la ley del reino de los cielos, siempre ha habido. Pero no más que la relación que tenía Dios con el ser humano en esa época era muy diferente a cuando llegó la ley con Moisés, el pueblo de Israel. La relación que tenía Dios con el pueblo de Israel fue muy diferente a Adán y Eva, fue muy diferente al tiempo cuando no había ley en el mundo. Y es muy diferente a la relación que tenemos con Dios ahorita, como estaba el pueblo de Israel, y etcétera, ¿no? Entonces, rápidamente, son 2 principales épocas, tiempos en el mundo. La creación y el universo, cuando inicia el mundo y el universo, y segundo, cuando se acaba este mundo y este universo, el final, ¿sí? El inicio del mundo y el final de este mundo, el inicio de este universo y el final de este universo. Ya vimos los versículos y todo eso en Hebreos capítulo 1. Y el inicio, en el momento que se acaba el final de esta tierra, inicia la nueva Jerusalén, un nuevo tiempo, kairos de Dios, son los principales. Y en ese nuevo tiempo, kairos de Dios, en la eternidad, en la nueva Jerusalén, hay 2, ¿sí?
el lago de fuego y la Nueva Jerusalén. No hay más. Lago de fuego, Nueva Jerusalén. Son dos lugares, digamos así, eternos, lugares eternos. El lago de fuego para la eternidad, ya no hay manera de salir de ahí jamás. Y la Nueva Jerusalén, ¿sí? Ya no habrá más pecado, ya no habrá más lo que vemos nosotros, es por la eternidad, gozándonos de todas las bendiciones y premios y beneficios del reino de Dios, de la presencia de Dios por la eternidad. Son dos finales. En medio de esos dos, de la creación y el final del mundo, encontramos esas 7 etapas, ¿no? Que ya lo vimos ahorita rápidamente, lo analizamos. Lo que nos toca vivir, vimos la semana pasada, nos toca vivir el tiempo de la evangelización y de la preparación de los hijos de Dios para la boda del Cordero, ¿sí? Para esa fiesta final. Ese es nuestro trabajo ahorita, nuestro enfoque, digamos. Podemos hacer muchas más cosas, ¿no? Sí, pero no distraernos a estas dos principales. La cosa es no distraerse a estas dos principales. Y como maestros de la palabra, para llevar a la iglesia, esta unidad, este crecimiento, esta madurez, a la estatura del varón perfecto, son estas dos cosas, ¿sí? Extender el reino de Dios compartiendo el evangelio. ¿Por qué? Porque es la salvación del mundo. El evangelio, la predicación del evangelio, es la salvación de las personas. Dios está interesado porque las personas pasen la eternidad con Él y sean arrebatados del final del lago de fuego, ¿sí? Entonces nos corresponde hacer esa obra, ese trabajo de jalar a esas personas que van a una eternidad, al lago de fuego, a una eternidad con Dios. Esa es la predicación del evangelio, pero también no nada más es la predicación del evangelio, ya aceptaste a Cristo, ya asistes a una iglesia, listo. No, es una preparación por medio del Espíritu Santo de santidad, de santificación, de transformación, de liberación en cada uno de nosotros para llegar a la estatura del varón perfecto, para tener el aceite, como decíamos, ¿no? El aceite de María, yo decía, el aceite de las lámparas encendidas, esperando al novio, esperando a Jesucristo, preparándonos en esa santidad, ¿sí? En esa santidad porque dice la Biblia, sin santidad, nadie verá al Señor, ¿sí? Entonces, evangelismo sin santidad no sirve. Son dos cosas que van juntas. Evangelismo con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es nuestra chamba, ese es nuestro trabajo, ¿sí? Ese es nuestro enfoque, hacia allá vamos. Dios nos utiliza de diferentes maneras como cuerpo de Cristo. Dios, las diferentes unciones, nos dio todos los recursos necesarios, espirituales, poderosos en Él, ¿sí? Para que podamos avanzar en estas dos áreas, de llevar el evangelio y de llevar a la iglesia en esa unidad de santidad. Muy bien. Entonces, son las épocas, son los diferentes periodos que vemos en la Biblia y encontramos cuál es el que nos corresponde. Pero ahora, como base de esto, de estos periodos de Dios o estos tiempos kairos de Dios, estuvimos hablando al final, que ya no se grabó, platicando de cuáles son, hicimos una lista de cuáles son las principales controversias que hay doctrinalmente, ¿sí? Controversias entre iglesias, cosas que nos hacen, tú eres de allá, yo soy de acá, porque yo creo esto y tú crees en lo otro, ¿sí? ¿Por qué existen esas controversias? ¿Habrá algún plan de Dios para que se termine eso y haya una unidad? ¿Sí? ¿Cómo se llegaría a esta unidad? ¿En qué profundidad se podría lograr esa unidad? ¿Sí? Si nos ponemos a analizar, es muy complejo, muy complejo, pero Dios tiene su plan y vamos a adaptarnos al plan de Dios y confiar en el plan de Dios para esa unidad. Y nosotros somos agentes de unidad, ¿sí? Para llevar unidad, agentes de restauración, agentes de pacificación. Entonces, esa es nuestra, como parte de este trabajo de la unción de los 5 ministerios, es llevar a esta unidad de fe al cuerpo de Cristo, ¿sí? Donde Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, ¿cómo entender la Biblia? ¿Cómo se establezca ese orden en nosotros para poder responder a preguntas controversiales? Y ahí es lo que vamos a ver ahora. Las preguntas controversiales que hicimos en la lista de la semana pasada fueron las siguientes, ¿sí?
fueron cosas que nos iban saliendo como ideas y le íbamos apuntando. Uno es la mentalidad o la estructura en la que un grupo de personas o liderazgos controlan todo y la iglesia no hace nada más que escuchar, sentarse y regresar el siguiente domingo. Otra controversia es los bautismos, ¿sí? Diferencias doctrinales en bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo, hay quienes lo creen, hay quienes no lo creen. Muchos los sacramentos, que es lo mismo, no sea la Santa Cena y varias cosas que la Iglesia Católica trae una diferencia también muy grande con la cristiana, con las evangélicas. Ya vimos los dones, los 5 ministerios, son controversiales, muy controversiales. Hay quienes creen los 5 ministerios, hay quienes no creen los 5 ministerios. Por ejemplo, los cursos para bautizarse, los métodos y sistemas que llevan las personas, las metodologías que llevan las iglesias para llevar a que ellos determinen, esta gente es madura porque pasó esos exámenes, ¿no? Bueno, son cosas que hay que analizar porque hay iglesias que lo creen fielmente, que así debe ser, y hay iglesias que dicen, eso no es necesario. La mujer dentro del ministerio, hay quienes dicen que la mujer se calle dentro del ministerio de la iglesia, de la congregación, y punto, ¿no? Y hay quienes dicen, no, no creo eso. ¿Cómo resolvemos esas diferencias? ¿Sí? Ofrendas y diezmos, como estaba diciendo René, hay quienes dicen, eres un maldito delante de Dios si no das tus diezmos y ofrendas, y otros dicen, para nada, eso no es verdad, eso es del antiguo pacto y se cree de manera diferente. La doctrina también trae muchas ajá. Hay, hay quienes aceptan las profecías, hay quienes no aceptan las profecías. Mi mamá dijo el comentario de que los grupos de alabanza, ¿no? Hay veces que tienen una estructura de grupo de alabanza y ponen al grupo de alabanza como los santos de la iglesia, ¿no? Y hay otros que no lo ven de esa manera. Hay mucha controversia, hay muchas diferencias. ¿Cómo entender, cómo responder a esto y más preguntas? Es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo responder a esto bíblicamente? Entonces, primero, vamos a ver lo que serían las verdades primordiales. ¿Cómo entender las verdades primordiales del Evangelio para la iglesia? Lo primordial, lo más importante. Y eso lo vamos a encontrar, las cosas primordiales de las que no debemos nosotros de desenfocarnos en ningún momento, las podemos encontrar en 4 partes de la Biblia, ¿sí? Los que ya leyeron los capítulos del libro pueden saber de lo que estoy hablando. 4 partes en la Biblia, tienen que apuntarlo bien, ¿ok? Las cosas primordiales del Evangelio, de las verdades. Se encuentran en 4 partes. La primera se encuentra como acto profético en el Antiguo Testamento, no necesariamente el Antiguo Pacto, ¿sí? El Antiguo Testamento se encuentra como acto profético. Dentro de esos actos proféticos está el Antiguo o Primer Pacto, ¿sí? Para que no revolvamos, Antiguo Testamento no significa Antiguo Pacto, no. El Antiguo Pacto es un periodo, ya lo vimos, ¿sí? Del Antiguo Testamento. Y si lo quieren entender con los numeritos que pusimos, está creo que es entre el 3 y el 4, ¿sí? Periodo entre 3, 4 y 5, porque Jesús cuando llega estaba dentro del Antiguo Pacto también, todavía. Bueno, vean la grabación anterior. Se encuentra como acto profético. ¿Qué significa eso de acto profético? ¿Qué entendemos porque lo encontramos como acto profético en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento? ¿Qué entienden por eso? ¿Alguien me puede decir? Quiten su micrófono y adelante. Luis. Marco, es cuando algo del antiguo pacto nos revela lo que va a suceder en el futuro. Exactamente. En el nuevo pacto. Exactamente. ¿Sí? Okay. Lo que llamamos acto profético es porque Dios al pueblo de Israel
le dio diferentes ceremonias, festividades, ritos, rituales que ellos tenían que hacer, ¿sí? Todas esas ceremonias, todos esos rituales y todas esas festividades, ¿sí? Dentro de el tabernáculo terrenal, todos los significados, todos tenían significados que apuntaban ¿hacia quién? Hacia Cristo, hacia Jesús, ¿sí? Entonces, el antiguo pacto es sombra y figura de las realidades que iban a venir cuando llegue Cristo Jesús. ¿Mm? Nosotros entendemos y estudiamos y analizamos el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto, ¿sí? Para conocer la proyección de quién es Jesús. ¿Mm? Para entender mejor el nuevo pacto, ¿no? Así lo conocemos nosotros. Y vamos a ver, esto es bien importante. Lo primero que tenemos que hacer es que si algo es fundamental para Dios, va a aparecer en el Antiguo Pacto o en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Empecemos a hacer trabajar nuestra mente con un ejemplo, el ejemplo más sencillo, digamos, que es la expiación por la sangre de Cristo, como ejemplo, para que lo vayamos aterrizando. La expiación por la sangre de Cristo aparece en el Antiguo Testamento como acto profético, sí. ¿Mm? Aparece desde que Abel da como ofrenda un cordero y Dios lo acepta, ¿sí? Aparece Abel sin saber realmente, sin conocimiento, entrega ese cordero, ¿sí? Lo mejor de su rebaño, lo más gordo de su rebaño, se le entrega a Dios y ese se está estableciendo ahí un acto profético de la venida de Jesucristo. ¿Mm? Después, en el primer pacto, en el antiguo pacto, Dios lo establece como ceremonia en la Pascua, ¿sí? Y también cuando tienen que sacrificar a los animales para la expiación de los pecados, las condiciones de esos animales, cómo deben de ser, ¿Mm? Todo el ritual y la ceremonia que llevaba a cabo es ese derramamiento de sangre de animales, todo eso apuntaba como acto profético, por eso le llamo acto profético, es como una representación de algo que iba a venir, Jesucristo. ¿Mm? Entonces estamos, con el ejemplo de la sangre, vamos a ver todo esto para entenderlo. Segundo, ¿sí? Segundo, Jesús lo enseña. Cuando él estaba aquí, enseñó acerca del tema. O sea, lo que venimos, lo que quiero decir es que Jesucristo en su enseñanza le da el correcto significado de ese acto profético, de esa ordenanza de Dios, el correcto significado. ¿Mm? Entonces, Jesús le da un correcto significado a lo que es la sangre, la expiación de la sangre, ¿sí? Cuando él está hablando en Mateo 6, si no me equivoco es Mateo o Juan, Mateo, cuando está hablando del pan y el que come el que toma de mi sangre y come de mi carne, toma de mi sangre, ¿sí? Le empieza a dar la interpretación correcta de lo que es creer en él, lo que Jesucristo va a hacer, ¿sí? El derramamiento, el que él dice, Juan el Bautista dice, aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque estaba viniendo a bautizarse Jesús, ¿sí? Él es el Cordero de Dios. Jesús le da la enseñanza correcta y después, el punto número 3, es que Jesús lo da como una ordenanza para que la iglesia siga esa enseñanza, esa verdad, o ese trabajo a hacer, lo da como ordenanza. Y Jesús antes de partir, da varias ordenanzas a la iglesia, como la Santa Cena, la da como ordenanza, háganlo hasta que yo vuelva, como predicar el evangelio, háganlo
¿sí? Y yo estaré con ustedes hasta que yo vuelva, ¿sí? Hablando de predicar el evangelio, bautizar a las personas, ¿Mm? Muchas cosas que Jesús dijo, le dio el significado correcto a ese acto profético y luego lo da como una ordenanza para que se continúe haciendo, pero ya en la manera con el significado correcto, ¿sí? Y cuarto, Jesús lo da como mandato para la iglesia. Y cuarto, vemos que la primera iglesia, y cuando hablamos de la primera iglesia es el libro de los Hechos. A partir del libro de los Hechos en adelante, a eso yo le llamo la primera iglesia, ¿sí? De Hechos en adelante, la primera iglesia. ¿Cómo la primera iglesia, esa ordenanza de Jesús, que Jesús le dio el significado correcto porque venía desde un acto profético del primer pacto, ¿sí? ¿Cómo lo vivió la primera iglesia? ¿Cómo lo vivió? Uno, ¿cómo lo vivió? Y dos, ¿cómo lo enseñó? ¿Sí? Si se encuentran en estas cuatro, es primordial. ¿Sí? Lo que es la sangre de Cristo es el más sencillo porque se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? Y no hay duda que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y que la sangre de Cristo Jesús es mejor que la sangre de los animales, ¿sí? Y que esa sangre perdonó todos los pecados de aquí, de ahora y para siempre, una vez y para siempre, ¿sí? Entonces, se encuentra en todas partes de la Biblia. Otra de las cosas que se encuentran en toda la Biblia es la Trinidad, o sea, a Dios lo encontramos desde principio a fin. A Jesús lo encontramos desde el principio a fin. Al Espíritu Santo lo encontramos desde la creación de Génesis 1 al fin, ¿sí? Hasta el Apocalipsis. Lo encontramos ahí, no hay duda. Si alguien quita estas verdades esenciales, la sangre de Cristo que estamos hablando ahorita, que se encuentra en toda la Biblia, ¿sí? Si alguien le quita la sangre de Cristo, si alguien quita a Dios Padre, si alguien quita a Jesucristo, si alguien quita al Espíritu Santo, sin dudar alguna, no podemos caer en la trampa ya de que esa religión es falsa, ¿no? No tenemos ninguna duda. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esos 4 puntos? Porque nosotros podemos decir, sí, yo no tengo ninguna duda de Dios, yo no tengo ninguna duda del Espíritu Santo, yo no tengo ninguna duda de Jesucristo, y lo das por hecho por ti. No tengo ninguna duda por la sangre de Cristo, y por ti lo das por hecho. Pero para explicarlo a alguien, entonces estos 4 puntos te va a ayudar a explicárselo a las personas. ¿Sí? Mira, vamos a ver por qué es importante la sangre de Cristo y vas a llevarlo desde los comienzos, ¿sí? Desde el antiguo pacto, cómo lo enseñó Jesús, cómo Jesús le dio lo correcto que fue muriendo en la cruz y derramando literalmente su sangre, ¿sí? Y cómo lo enseñaron la primera iglesia. Todo Hebreos, en todas partes de la Biblia habla de la importancia de la sangre de Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados, el valor de la sangre, ¿sí? Entonces, bíblicamente, ya sabemos dónde encontramos una secuencia para darle el valor y la importancia a ese tema. Y si se encuentra en estas 4, no hay discusión, ¿sí? Si lo encontramos en estas 4 partes, no hay discusión, es algo prioritario. Y así podemos nosotros ir analizando varios temas de esta manera. ¿Sí? Recordando otra vez. Primero, como acto profético. Segundo, Jesús le da la interpretación correcta. Tercero, lo da como una ordenanza a la iglesia. Cuarto, lo vivió la iglesia y lo enseñó. Lo vivió y lo enseñó. Esos son las prioridades. Fíjense bien. ¿Qué pasa si se queda en el 1, en el 2 y la mitad del 3? ¿A qué me refiero con eso? Que el tema a tratar está en el Antiguo Testamento y el Antiguo Pacto. Jesús le da, sí,
Jesús lo enseña a sus discípulos, le da la interpretación correcta, pero no hay una ordenanza de Jesús hacerlo, y ya no se toca el tema para que lo siga haciendo la iglesia en el libro, ya en la primera iglesia. ¿Mm? ¿Qué significa que solamente esté en el 1 y en el 2? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué significa que ese tema se quedó en el número 2, en que Jesús le dio la interpretación correcta y punto? ¿Qué significa? Que no es importante para hoy en día. No es importante para hoy en día. ¿Por qué? Porque significa que solamente es un cumplimiento para el pueblo de Israel. Jesús le está dando un cumplimiento a algo que le corresponde al pueblo de Israel. ¿Sí? Que ya quedó en lo obsoleto, que ya quedó en el antiguo pacto. Ahí se corta, ahí se termina. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo más. Y lo quiero hablar este tema con todo respeto, no ofender, porque va a ser algo que le duele, un tema que le duele a la Iglesia Católica, que es la Virgen María. ¿Sí? Entonces no es para denigrar, no es para burlar, no es para nada, es con todo respeto, pero hay que analizar cómo analizamos una controversia tan grande, ¿sí? Tan grande entre toda una religión y todas las denominaciones que no lo creen, acerca de la posición que le dan o la autoridad que le dan a la Virgen María actualmente como la intercesora, ¿sí? Mediadora entre Dios, aún entre Jesús y nosotros. ¿Cómo lo podemos analizar de esta manera? ¿Sí? ¿Lo encontramos como acto profético a la Virgen María? Sí. ¿Sí? Cuando Dios habla con Eva, le dice, ¿sí? A Eva, le dice a la serpiente, ¿sí? Que de la descendencia de Eva, de una mujer, una mujer ser humano, va a venir una simiente, un descendiente, un hijo, ¿sí? Que aplastará la cabeza a Satanás. Está hablando y refiriéndose a la Virgen María, a María y el nacimiento de Jesús. Desde ese momento ya estaba profetizado la venida de Jesús iba a ser por una mujer, ser humano, que iba a aplastar la cabeza a Satanás. Desde ese momento, imagínate, desde la creación, desde Adán y Eva, viene esa profecía, que es una profecía muy importante y que luego la vemos que Dios utiliza diferentes profetas para rectificar esto. Y si tú te pones a buscar en Google, lo que sea, profecías de la llegada de la Virgen María, o no de la llegada, sino del nacimiento de Jesús a través de la Virgen María, vas a encontrar profecías que van a hablar del nacimiento virginal, el nacimiento de Cristo Jesús. ¿Sí? Ok, ya lo encontramos ahí. Jesucristo, cuando viene acá, cumple esa profecía, ¿sí? Lo cumple naciendo realmente de una virgen, la Virgen María, cumple, pero ¿cómo le da el significado correcto? El significado correcto es de que nació de la Virgen María, de una forma sobrenatural. Ese fue. Ahora, ¿lo puso como ordenanza Jesús que se le venere como se le venera? ¿Jesús habló acerca de eso? No. Ya Jesús no mencionó más. Al contrario, dijo, mi madre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Ya no volvió a tocar ese tema, ya se cumplió. Hubo un cumplimiento, lo que era necesario que sucediera, sucedió, y se acaba el tema. Ya desde ahí, Jesús ya no le da ninguna ordenanza a la iglesia a que veneren a la Virgen María. A que le den adoración, a que le rindan culto, a que le pidan a ella, porque ella es la que intercede por nosotros. En ninguna parte Jesucristo da esa ordenanza a la iglesia. ¿Sí? Y la cuarta, menos. Ninguna parte del libro de los Hechos aparece alguna acción, algún ritual, alguna adoración, alguna ofrenda a la Virgen María, alguna veneración o algún culto.
No aparece en ninguna parte del libro de los Hechos y en las doctrinas que enseñaron los apóstoles en los evangelios, perdón, en las cartas, en ninguna parte aparece. Entonces, ¿qué significa? Que se quedó solamente en el cumplimiento, que terminó su momento y se acabó. ¿Sí? Tú bíblicamente, entonces puedes comprobar y decir, esta es la función que tuvo y todo lo demás es doctrina de hombre. ¿Sí? ¿Me van entendiendo cómo vamos a utilizar estos cuatro puntos? ¿Sí? Estas 4 partes de la Biblia. ¿Sí? Ahora, voy a entrar en una parte más controversial todavía, porque eso ya no es controversia en diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia evangélica, digamos, por ponerle un nombre, sino que ya es un problema fuerte dentro de las iglesias y un debate bien grande, ¿sí? Debates, cuando ya son cosas lo está diciendo Pablo, o sea, tiene que ser. Lo está enseñando y tiene que ser, porque ya lo enseñó Pablo. No, pero es que eso ya no es para ahora, ya no es para esta época. Por ejemplo, la mujer en el ministerio. Es una controversia muy grande entre muchas iglesias, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo tratar esto. Ya vimos que si lo encontramos en el punto número 1 y lo encontramos en el punto número 2, pero hasta ahí nada más, quiere decir que fue un cumplimiento de Jesucristo, o que fue un cumplimiento que solamente fue para el pueblo de Israel, y solamente para el pueblo de Israel. Ya no nos corresponde a nosotros vivirlo, ni hacerlo, ni llevarlo a cabo. ¿Sí? Ahora, si no lo encontramos ni en la primera parte, ni en la segunda parte, ni en la tercera parte, pero lo encontramos solamente en la cuarta parte, ¿sí? Fue algo que hizo alguna de las iglesias, fue algo que enseñó Pablo a alguna de las iglesias. ¿Qué significa? Y tú dices, bueno, es que está en el Nuevo Testamento, está en el Nuevo Pacto, aquí está y lo enseñó. Y lo enseñó a alguna de las iglesias, no todas, pero no aparece ni como acto profético, ni Jesús le da ninguna enseñanza acerca de eso, ni tampoco vemos que Jesús da una orden acerca de eso. ¿Qué significa entonces? Puede ser que era una enseñanza específica para esa iglesia. Exactamente. Para resolver una situación concreta, como una enseñanza profética para esa iglesia. Exactamente. Bien contestado. ¿Sí? Hay algo que tenemos que entender y que tenemos que diferenciar para poder resolver ese tipo de cuestiones, ¿sí? Que trae mucha división entre iglesias, y es que las iglesias, y está bien, no está mal, las iglesias o las congregaciones, le vamos a llamar así, tienen políticas internas o protocolos internos de esa iglesia, o leyes internas, como le quieran llamar, pero solamente aplican. ¿Por qué están esas leyes internas? Son buenas y son necesarias muchas veces. ¿Por qué? Porque puede ayudar a poner orden a una controversia, a una división, a algo que se está saliendo, ¿sí? Y está bien. Todos necesitamos tener esos reglamentos internos para que haya orden, pero no significa que son verdades fundamentales o doctrinas fundamentales que si no lo haces, eres un pecador. No, porque son políticas internas. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo. Pablo le da muchas instrucciones a Timoteo, y ahí es donde están más las controversias. Cuando le da las instrucciones a Timoteo de cómo llevar a cabo la iglesia o cómo organizar la iglesia, ¿sí? Entre una de esas es
las ofrendas de la iglesia solamente van a ir a las mujeres viudas ya de avanzada edad, que hayan tenido un buen testimonio, y ya, y a los huérfanos. Nada más. ¿Por qué? Si tú fueras líder de una iglesia, ¿sí? Y empieza a crecer la iglesia, tú agarrarías y dirías, bueno, Pablo hizo ese reglamento, esa ley, ¿sí? Que no aparece como acto profético en el Antiguo Testamento. Jesús no toca el tema, ¿sí? Y no lo establece como una ordenanza a la iglesia, simplemente es algo que Pablo estableció para esa iglesia. ¿Por qué tú dirías, yo, como lo dijo Pablo, así lo agarro y así lo tomo? Solamente, nada más, únicamente. Lo haríamos si no tenemos entendimiento de que hay que separar y diferenciar que es un reglamento interno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la vida de Pablo, al estar llevando a cabo las iglesias, en su experiencia, se encuentra con pleitos y divisiones a causa de a quién le toca el dinero y a quién no. ¿Sí? Así como pasó con la necesidad de levantar diáconos. Cuando la primera iglesia empieza a formarse, cuando llega el Espíritu Santo, ellos se dedicaron a predicar el evangelio y las multitudes empezaron a llegar, ¿sí? Se dieron con una necesidad, y esa necesidad es, hay que alimentar a las personas. Así que no había ningún manual de cómo organizar una iglesia. Ellos no tenían ningún manual de qué hacer con las personas que llegaran a Cristo. ¿Qué hacer con estas personas? No había ningún manual, ¿sí? Ellos vivían el día y aprendían de cada día, ¿sí? Resolvían los problemas de cada día, pero llegó una situación en que empezaron a quejarse, empezaron a haber divisiones, ¿sí? Empezó a haber un desorden, porque decían unos, no es justo que estén atendiendo a las viudas de tales familias y a las viudas de esas familias no nos están atendiendo, no las están atendiendo, ¿sí? Entonces, se resuelve una situación en el momento, ¿sí? ¿Y qué pasó con los diáconos? Se resolvió una situación en el momento. Y se establece, ¿sí? Y se establece de una manera sabia, correcta. ¿Quiénes son las personas que van a estar encargadas de administrar todo esto y de manejar los dineros para comprar comida y las necesidades de las personas? Tienen que ser personas de un carácter correcto, de buena reputación. Tienen que ser personas honestas, llenos del Espíritu Santo, que no se vayan a clavar el dinero, que no vayan a hacer injusticias, que no tengan una mala reputación entre la gente. O sea, la manera en que llamaron a las personas que iban a estar encargadas, ¿sí? Estaban resolviendo una situación. ¿Me explico lo que quiero decir? Después, Pablo llega al momento en que dice, ¿sabes qué? Es un problema lo de las ofrendas. Porque siempre hay quejas en alguien. Siempre va a haber una queja. ¿Sí? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería de que, bueno, yo tengo una necesidad, suplieron la necesidad a otra persona, gloria a Dios, gracias a Dios, qué bueno, me alegro por la persona que le apoyaron la iglesia para suplir su necesidad. Eso sería lo ideal, con madurez, con alegría de corazón, y saber, Dios, tú eres el que suples para mi necesidad, yo no estoy esperando nada de la iglesia, pero el problema es que no hay esa madurez, y empiezan, ¿y por qué a ellos sí? ¿Por qué a mí no? ¿No? Porque ellos sí ayudan, ellos no ayudan, a nosotros no nos ayudan, a mí nadie me ayuda, y empieza un problema por carácter, por esa debilidad. Entonces tiene que ponerse orden en una ley interna y decir, ok, ¿sí? Hay tantas personas que yo he visto, estoy hablando como si fuera Pablo, que abusan de las ofrendas, ¿sí? Hay personas que realmente no tienen necesidad, pero ahí están jalando y jalando y jalando y jalando de las ofrendas, ¿sí?
Ya cuando ven que la iglesia está apoyando económicamente, ahora sí vienen las multitudes, porque aquí hay dinero, aquí me van a resolver todos mis problemas, ¿sí? Entonces Pablo dice, aguas no, la iglesia no está para eso. Así que vamos a establecer una norma para que haya orden, y esa va a ser, las ofrendas van a ser para las viudas grandes de edad y que hayan tenido una buena reputación, una buena vida. ¿Mm? Supongamos que yo estoy a cargo de una iglesia y yo no tengo ningún problema de ese, por ejemplo. No hay pleitos, no hay controversias, hay una necesidad, aquí está, se te apoya la necesidad. ¿Mm? No hay rencillas, no hay celos, no hay envidias. No necesitaría yo por qué poner un reglamento de esa manera. ¿Sí? ¿Sí me explico qué quiero decir? ¿Mm? Entonces, así vamos a ir entendiendo cuáles son las prioridades del reino de los cielos y cuáles son reglamentos internos. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo más actual. No tan actual, actual hace 10, 15 años. Una vez, cuando estábamos con Gelen, allá en Torrefuerte, en la iglesia de Torrefuerte, nosotros celebrábamos cumpleaños a todo mundo, ¿no? Hacíamos la fiesta, al que cumpliera años, le celebrábamos su fiesta, su pastelito y todo eso. Y ya. Pero obviamente, de repente a alguien se nos olvida que cumplió años. No, ya. Es la peor iglesia del mundo, la más mala del mundo, merece castigo, merece sanción. No me celebraron a mí mi cumpleaños, se les olvidó mi cumpleaños porque a todos los demás sí, y empiezan a hacer una revuelta, y empiezan a levantarse, y empiezan a decir y exigir, y por qué a mí no me aman, no me quieren, prefieren a los demás, va, ok, se acabó, dijo Gelen, se acabó, ya no quiero más, se acabó. No celebramos ningún cumpleaños de ahora en adelante, ninguno. ¿Sí? Somos seres humanos y hay problemas en el corazón. Lo ideal es que todos seamos agradecidos, que veamos a las demás personas como superiores a nosotros mismos, que veamos por los más antes de verme a mí. Eso es lo ideal, pero no vivimos en un mundo ideal. ¿Sí? Y como no vivimos en un mundo ideal, entonces es necesario poner reglamentos internos. Pero no significa que esos reglamentos internos es de vida o muerte, o de salvación, o infierno si no lo cumples. Son reglamentos internos. Cuando Jesús llegó aquí a la tierra y empezó su ministerio, se dio cuenta que el pueblo de Israel tenía sus reglamentos internos, pero sus reglamentos internos eran tan como de vida o muerte, como si Dios les hubiera dado ese mandamiento. Entonces, cuando Jesús violaba el reglamento interno de ellos saltaban y se enojaban. Pero no estaba Jesús violando un reglamento, una prioridad, ¿no? Una ley prioritaria de Dios para el pueblo de Israel. No estaba violando, nunca lo violó. Lo que sí no hizo fue tener que cumplir, como ellos exigían, reglamentos internos. Como lavarse las manos, como ya saben, tantas cosas. ¿Mm? Que Dios no les mandó, pero en el transcurso se fueron creando esos mandamientos, digamos, o reglamentos internos. ¿Mm? Y Jesús pues, no tenía por qué hacerles caso a esos reglamentos internos. Entonces, lo de la mujer sucede lo mismo. Si nosotros estamos en una congregación donde las mujeres no quieren ser mejores o mayores o con mayor autoridad que los hombres, sino están peleando derechos de autoridad, no estamos en una congregación donde veamos un desorden de las mujeres no tienen sumisión, falta de sumisión, ¿sí? No estamos viendo eso, pues seguimos creciendo y seguimos andando y no necesitamos poner reglamento. ¿Mm? Pero Pablo estaba dentro de un contexto en el que había un problema entre las mujeres, de falta de sumisión. ¿Sí? Y a causa de eso, pone el reglamento.
pone orden. Pero no siempre es necesario. ¿Sí me explico? ¿Sí me entienden? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que quieran decir acerca de eso? ¿De lo que están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Alguien? Luis. Totalmente de acuerdo. ¿Qué? Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Es de que me está revelando muchas cosas, estoy aprendiendo. Gracias, Armando. De nada. ¿Sí? Esto que les estoy diciendo ahorita, pone orden en las doctrinas, pone orden en las verdades, ¿sí? En lo que nos preocupa y nos ocupa, y lo que no. Entonces, cuando tú vas a una congregación de visitante, hay reglamentos internos que tú vas a respetar. ¿Sí? Vas a otra congregación y tienen otros diferentes reglamentos internos, otros protocolos de acción, de orden. Y vas a otro y tienen otros. El problema es que cuando esos reglamentos internos o esos protocolos o esas leyes internas las convierten ya en como si fueran verdades fundamentales para la iglesia y condenan al que falle. Entre eso está la ropa. Entre eso está si las mujeres se ponen alhajas o se maquillan. El pelo largo o el pelo corto. ¿Sí? Se puede resolver, se puede entender de esta manera. ¿Y cómo? Pues tú vas a checar. ¿Cómo Dios habló acerca de eso en el Antiguo Pacto? ¿Cómo posiblemente Jesús ni tocó el tema? Ni tocó el tema porque no es importante. No habló acerca ni de la ropa, ni del maquillaje, ni que si la mujer enseña o no enseña, ¿sí? Al contrario, Jesús habló con la mujer samaritana, la liberó, la sanó, la restauró, le dio una esperanza de salvación y ella corrió a proclamarlo. No la detuvo nadie. ¿Sí? Entonces, ese es como nosotros vamos a entender. La cosa es, bueno, ya tenemos esta, digamos, esta estructura de entendimiento de lo que es la palabra con esto. Ahora es estudiarlo. Si nosotros no queremos analizar y estudiar cómo fue el antiguo pacto para poder responder a las preguntas y entender cuáles son las prioridades, bueno, eso ya es flojera, ¿no? Es estudiar. Nos corresponde estudiar, analizar. Y eso podemos nosotros responder preguntas como los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? De esta misma manera. ¿Alguien me puede explicar como ejemplo, a ver si entendió, con diezmos y ofrendas? Porque también causan una gran división. ¿Quién dice yo? ¿Quién se lanza? Utilizando estos 4. ¿Alguien que diga yo? ¿No? ¿Nadie? ¿Lo hago yo? ¿Otra vez? ¿Sí? Tienen que aprender a resolver rápidamente. Su mente tiene que trabajar rápido. Diezmos y las ofrendas aparecen en el primer pacto. Sí. Totalmente. Sí. Jesús le da la interpretación correcta a los diezmos y a las ofrendas. A ver. Y que me digan dónde. Solamente una vez Jesús le dijo a los fariseos, que sí, ustedes están diezmando, pero al pie del cañón, pero se han olvidado de la misericordia, de hacer misericordia. Son muy buenos cumpliendo la ley como sus diezmos, pero muy buenos, pero lo que es la misericordia ya se les olvidó. Así que tengan misericordia, pero no olviden de hacer también lo de los diezmos.
¿Jesús le dio una interpretación correcta? Pues sí, digamos. Pero Jesús lo establece para su iglesia en algún momento. Para que lo haga la iglesia, Jesús lo dice. En ningún momento. Y la primera iglesia, ¿cómo lo vivió? ¿Tocaron otra vez el tema de los diezmos? ¿De las ofrendas? De las ofrendas, sí. Pero de los diezmos no se vuelve a tocar el tema. No se vuelve a tocar el tema, Armando, porque No se vuelve a tocar el tema. todos tenían todas las cosas en común y todos se repartía entre todos y todos se lo daban al Señor. Y ahí tienes el ejemplo de Ananías y Zafira. Cuando Así ellos es. no vendieron, ellos escondieron parte de lo que habían vendido y cómo los dos murieron. Murieron. Sí. Por haber quebrado eso. Exactamente. Entonces, yo no estoy diciendo ninguna herejía, ¿sí? Así que no vayan a acusarme con sus pastores. Yo no estoy diciendo que no se den los diezmos y las ofrendas. Yo no estoy diciendo eso. Sino lo que estoy diciendo es que muchas iglesias ponen el diezmo como si fuera una verdad prioritaria entre tu vida llena de bendición o llena de maldición. Te ponen entre eres un ladrón con Dios o no eres un ladrón con Dios. O vas a tener una vida bendecida o no vas a tener una bendecida. ¿Por qué? Por un 10%. ¿De dónde sacan eso? Ahí sí es donde yo te puedo decir, no hay argumento. Dar un diezmo, dar una ofrenda, es algo que nace del corazón por gratitud, por honra, ¿sí? Porque lo dispone mi corazón a hacerlo. Y estoy en la obediencia al Espíritu Santo y Dios puede usarme y me dice, da más del 10%. ¿Va a decir algo René Yarit? Adelante. Armando, quería preguntar si entonces en dónde aplicaría lo que dice en Malaquías 3:10, que dice traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. O sea, ahí si ese texto cómo aplica entonces, no como una enseñanza ni una ordenanza, o cómo aplicaría. ¿Para quién fue dirigida esa ordenanza? ¿A quién fue dirigida? ¿Para quién iba? Para el pueblo de Israel. Con la misma ordenanza que Dios les dijo, circuncídense para que sean del pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel tenía el mismo valor la circuncisión que el diezmo. ¿Sí? Pues solo para ese momento, para ese momento. Exactamente. Lo que es el 10%, no el dar. No estamos hablando de no dar. Estamos hablando de por qué las iglesias establecen que ese 10% es santo y si no das ese 10%, tu vida va a estar en maldición porque le estás robando a Dios. ¿Sí? Caemos en el antiguo pacto, ¿no? En la enseñanza. Nosotros en el nuevo pacto, al contrario, ¿sí? El estándar crece. El estándar en delante de Jesucristo crece más. Porque ya no es un cumplimiento como una ordenanza, sino ahora yo, que fui comprado por la sangre de Cristo Jesús, que fui traspasado de una muerte eterna, una vida eterna, por amor a mí, por la gracia de Dios, ¿sí? Le pertenezco a Cristo Jesús, yo y todo lo que tengo, ¿sí? Yo no me estoy entregando a Jesús y mis pertenencias no son para Jesús. No, me entrego a Cristo Jesús con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi cuerpo. Amo al Señor con todo lo que tengo. Así que estoy disponible a Dios no solamente un 10%, al 100%. Eso nos lleva a un estándar mayor, a una gloria mayor. ¿Puedo añadir algo rapidito? Sí, adelante, Beca. Algo que igual entendía es que pues en el nuevo pacto ya no se hacen las cosas ya no se hacen las cosas por obtener una recompensa, ¿no? Entonces en ese versículo específicamente que dice que así tendrás alimento en tu casa, ¿no?
el fin de diezmar era pues para cumplir y obtener en sí una recompensa, ¿no? Si no cumplías, tenías una maldición. Y eso ya no aplica para nosotros porque ahora es en agradecimiento, es como ya tuve en mi recompensa en Jesús, entonces ahora yo doy como Exactamente. respuesta. Ujú. Sí. ¿Y por qué es un estándar mayor? Porque Dios y Jesucristo es un Dios que da. Jesucristo nos enseñó a dar. Adelante, René. No sé si vaya yo a quitarte un poquito de tiempo, pero mira, en una ocasión platicando esto con un compañero de trabajo que estaba cerrado con los diezmos y ofrendas y todo esto, y yo le explicaba del agradecimiento a Dios, de la forma que Dios cambia nuestra forma de pensar en el dar, no como una obligación, lo que tú acabas de decir, ¿no? Y yo le ponía el ejemplo específico en mi familia. Por ejemplo, en mi familia, le decía yo, en mi familia no nos enfermamos. ¿Sí? Como protección de Dios, como parte de la bendición de Dios, nosotros no nos enfermamos. Tú u otras personas, ¿cuánto gastas en especialistas? Le decía yo. ¿Por qué no, por ese agradecimiento, ya nada más hacer específicamente de ese agradecimiento de que mi familia no se enferma, ¿por qué no apartar un dinero? Sí, ¿por qué no apartar un dinero? Y mira, mi familia no se enfermó, aquí está una ofrenda, ¿no? Por que mi familia no se enfermó. Ahora, ¿tú cuánto gastaste en este mes en enfermos? En que tu familia se enfermó y venía pasando precisamente de enfermedades de su esposa, de una operación particular y todo esto, ¿no? Y fue un ejemplo específico que el Espíritu Santo me trajo a la práctica, ¿no? Para dar en el clavo, para ser certero en este punto específico. Sí, exacto. Y la cosa es que tú no estás dando esto como una doctrina a que todos tienen que hacer lo mismo que tú o pensar de la misma manera que tú. Es algo que tú lo estableciste en tu corazón. Yo, en agradecimiento, voy a hacer esto y voy a dar esto y esta cantidad. Es algo muy, muy, muy personal, ¿no? Que es la parte difícil en las personas que se estancaron en el antiguo pacto y están con el miedo. Dan porque tienen miedo. No por agradecimiento, dan porque tienen miedo. Yo no quiero ser maldito, ¿sí? Yo no quiero estar en escasez, entonces doy mi dinero. Motivación, miedo, ¿no? Cuando nosotros damos, es por agradecimiento, por lo que Dios haya, el agradecimiento que Dios haya puesto en nuestro corazón, por todo lo que nosotros haya, ¿sí? Vamos a dar. Jesús dijo muy claramente, ¿sí? El que hizo o ayudó o dio de comer o vistió a alguno de estos pequeñitos, lo hizo a mí. Lo hizo a mí. Entonces Jesús nos está diciendo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, sus hijos, no tienen un corazón de amarrados, miedosos para dar, de codos, de es mío, 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 ¿sí? Sino que están dispuestos en mi relación con Dios, con Jesucristo, en dar, ¿sí? En dar. Dios se encargará de la recompensa y de bendecir. No lo hacemos buscando esa recompensa, lo hacemos por agradecimiento, por amor, por honra a nuestros pastores, a los que nos enseñan la palabra, a las personas que viven del evangelio, completamente bíblico, 1 Corintios 9, ¿sí? Completamente bíblico. Y es más, dice, Dios manda a que los que viven del evangelio, los que viven del evangelio coman del evangelio. Pablo dijo, yo no quiero tomarme ese mandamiento para mí, yo quiero trabajar adelante. Pero también una política interna de Pablo, decir, ¿sí? Un reglamento interno de Pablo de decir, yo no quiero tomarme ese derecho, no quiero, yo no. Pero es completamente legal el que sí. No se le puede ver mal al que sí viva del evangelio, ¿sí? Pero nosotros caminamos ahorita en un estándar mayor, en una mayor gloria, que ya no estamos atados a un porcentaje, sino a una vida de dar, de bendecir, de ayudar en la sabiduría y en la guianza del Espíritu Santo. Ok, resumiendo y cerrando. Entender y resolver todos estos conflictos es bien importante. Que nosotros lo tengamos bien claro es bien, bien importante. Que sepamos movernos en la Biblia es bien importante.
que sepamos explicarlo bíblicamente es bien importante. Y esto nos va a dar orden para poder hacerlo. Encontrarlo en estos 4 lugares. ¿Sí? Muy bien. En el Antiguo Pacto, Jesucristo le da la interpretación correcta, Jesucristo lo da como ordenanza y la iglesia lo vive y lo enseña, lo predica. Si no están en estos 4, son cosas buenas, pero no son prioridades. ¿Sí? No estoy descartando que si no está aquí ya no es bueno, ya no es buena doctrina, no. Estamos diciendo que diferenciar qué es prioridad. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en hacer fundamentos que no son fundamentos. O darle valor o importancia a una doctrina que no es un fundamento, es que puede ser solamente un reglamento interno para traer orden, para traer equidad, para llevar una congregación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos humanos y lo necesitamos. Fallamos. Pero no es la ideal de Dios. Es como, por ejemplo, último ejemplo. Una vez se me ocurrió, hace tiempo, teníamos muchos jóvenes viviendo, varios jóvenes, eran como 4 o 5 jóvenes que venían aquí a la casa, un sobrino, Sammy, Ibedo, una muchachita, aquí en la casa, ¿no? Y yo casi no, yo estaba en el trabajo, pero Nick los atendía. Y yo dije, ¿sí? Diciendo, vamos a hacer las cosas de corazón. No por ley, sino de corazón. Así que les dije, no hay una ley, un reglamento para barrer, para limpiar los platos, para dejar limpia la casa. No hay un reglamento. Si tú ves una necesidad, súplela. De corazón, por agradecimiento, por educación, por lo menos. Y yo confiando de que iban a escuchar mi consejo y que cuando ellos vieran una situación, le iban a suplir. Si veían algo sucio, lo iban a limpiar. Si veían sucio el piso, lo iban a barrer. ¿Tú crees que se cumplió? ¿Alguien cumplió? Nadie. Nadie. Nadie de corazón. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Hacer una lista, un horario al día, mañana, tarde y noche. ¿Quién le toca esto? 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 El reglamento. Ya entendí. Ni modos. ¿Ya entendiste? Ni modos. Dios tiene un plan. Y Dios quiere que lleguemos a ese corazón puro, de honra, de gratitud, de servir en el cuerpo de Cristo, de ayuda mutua. Pero mientras el corazón del ser humano haya egoísmos, estén ensimismados, haya todo ese desorden, se requieren esos reglamentos internos. Pero recuerden otra vez, esos reglamentos internos no son de vida o muerte. Si alguien falla, no significa que ya se fue al infierno. Es un reglamento interno. ¿Sí? Ese es el orden de cómo nosotros vamos a interpretar, entender y enseñar la palabra de Dios. Amén. Ok. Tratan de hacer este ensayo, este ejercicio de ver qué controversias hay en la Biblia y cómo resolverlas, utilizando esto que vimos hoy. Y la próxima semana, si tú encuentras alguno, vamos a platicarlo. ¿Sale? Algún tema en específico y vamos a platicarlo. De los temas que vimos hoy, así rapidito, como los diezmos, como es el de las mujeres, como es la sangre de Cristo, como es la Virgen María, si ustedes lo pueden ya hacer escrito, analizarlo de manera escrita cada uno de estos, como ejercicio también, para saber moverse y utilizar la Biblia, sería magnífico. ¿Sale? Que no se quede nada más en esto. No, que sea de confirmación para ustedes, para que digan, Armando nos engañó completamente. ¿Sí? Me puse a buscarlo y encontré que todo lo que dijiste está re mal. No me tienen que creer por todo lo que dije hoy, por eso, hagan el ejercicio. Compruébenlo por ustedes mismos. ¿Sí? Muy bien.
pues vamos a orar. ¿De verdad alguien, algún comentario final? ¿Una pregunta? ¿Todo estuvo claro? ¿Estuvo bien? ¿No los dejé? Armando, Ajá, adelante, Mauricio. que nada, dar como testimonio que desde que, no sé si fue cuando te fue revelado, pero desde que yo te lo escuché decir, que creo que fue en octubre del año pasado, cuando fuimos a Cuba, que tú ya tenías parte del libro, ¿no? Yo lo asimilé y lo he empezado a usar y es súper útil. La gente enseguida lo entiende. Enseguida lo usas el ejercicio y la gente lo entiende, ¿no? Ah, O qué sea, bueno. por lo menos los que prestan atención, ¿no? Sí. Y aunque no conozcan de Biblia, se lo muestras cómo está en la Biblia y lo entienden. Está muy bueno. Sí, ándale. Muchas gracias. No, de nada, sí. Hagan el ejercicio. No se queden nada más aceptando lo que yo dije nada más porque sí. No. Hagan el ejercicio. Compruébenlo por ustedes mismos. Bien. Muy bien, pues vamos a orar. Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos das. Haz tu obra en tu iglesia de acuerdo al plan y el diseño que tú siempre has querido para nosotros. Una iglesia que de corazón haga las cosas enamorados por ti, agradecidos por ti, honrándote a ti, Señor, sobre todas las cosas. Padre, pon completamente el orden tuyo en nuestras vidas, que no sea humano este orden, sino sea tuyo completamente. Confirma a mis hermanos todo esto y los que vayan a escuchar este video también, confírmalo, Padre, y que seamos siempre bendecidos, Padre, en todos lados, en lo que hagamos y en los ministerios que tú nos has puesto, sean prosperados también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.